Hola, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos hoy martes 27 de mayo del año 2025 en esta reflexión bíblica de la Iglesia Torrefuerte. Para los nuevos, explico, cada día tenemos una palabra o mensaje de lunes a domingo relacionado a la predicación del domingo pasado que estamos esperando que sea de bendición para su vida. En estos domingos en la iglesia estamos predicando una serie de mensajes con el título Influencias que marcan nuestra vida. Ya llevamos varias semanas predicando varios temas y todos esos mensajes se pueden ver en nuestro canal YouTube o en nuestra página web. Este domingo pasado vimos un tema interesante, cómo nuestras vivencias o experiencias influyen en nuestra vida. El apóstol Pedro, curiosamente, describe una experiencia en su propia vida que profundamente le marcó en su segunda carta, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 21, donde dice, estoy leyendo Nueva Traducción Viviente, no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos, cuando Él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre. La voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en el Monte Santo. Está hablando de la transfiguración. Y relatan en el versículo 19, debido a esa experiencia en el monte de transfiguración, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamamos. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que los profetas han escrito, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro. La estrella de la mañana, Jesucristo, brille en el corazón de ustedes. Y continúa diciendo, sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Pedro está explicando que esa experiencia, esa vivencia en el monte de transfiguración afectó tanto su vida que le convenció aún más de la veracidad de las palabras de los profetas, en otras palabras, de la Biblia. En aquellos días, la nueva generación de maestros que requería atención en las iglesias de Asia Menor estaban menospreciando la confiabilidad de Pedro y de los demás apóstoles y también el mensaje escrito de los profetas del Antiguo Testamento. Por eso Pablo escribe esta carta y ese es el contexto de estas palabras. Pedro reconoció el peligro mortal. Estaban negando en un sentido estos profetas, estas personas, el poder y la venida de Jesucristo. Estaban haciendo que la gente dudara de que Jesús realmente posee y ejerce el poder de Dios, que en realidad Él entra a la vida de las personas y obra para beneficio de ellas. Estaban haciendo que la gente pensara que Jesús nunca iba a regresar, que no eran responsables ante Él por sus creencias y su vida. Pedro sabía que el fundamento de todas las enseñanzas cristianas era el mensaje de los profetas y los apóstoles. Inclusive Efesios 2:20 dice que los apóstoles y profetas son el fundamento de la iglesia. Y sin ese seguro cimiento, todo se podría venir abajo. Entonces les recuerda a sus oyentes que él había estado presente en la transfiguración personalmente. Seguramente uno de los acontecimientos más significativos en la vida y obra de Jesús que no todos presenciaron, solamente 3 de los apóstoles. Hacia el final de su ministerio en Galilea de 2 años, Jesús se retiró al norte a Cesarea de Filipo, no Cesarea Marítima, que está en el mar Mediterráneo, sino Cesarea de Filipo, que está al norte del mar de Galilea, cerca de la cabecera del río Jordán. Y unos pocos días después llevó a Pedro, Santiago y Juan, el núcleo de esos 3, a un monte alto, tal vez
el monte Hermón, que mide 2.814 metros, para permitir que vieran algo que ningún otro ser humano podría ver antes del día del juicio: la gloria verdadera del Hijo de Dios. En ese instante, Jesús se transfiguró ante ellos. Es decir, empezó a brillar con el brillo de la presencia de Dios mismo. Su rostro se hizo como el sol. Incluso sus ropas eran de una blancura brillante, como nadie en la tierra las podría emblanquecer. Al Salvador lo rodeaba una nube brillante a la que Pedro llama magnífica gloria. En el Antiguo Testamento, recordemos, la gloria de Jehová se refiere a la aparición de Dios en nube y fuego para marcar un avance importante en su plan de salvación. Dios, por ejemplo, se apareció a Abraham en un horno humeante, a Moisés en una zarza que ardía, al pueblo de Israel y al ejército egipcio en una columna de nube y fuego. Cuando, por ejemplo, se terminó la construcción del tabernáculo en el desierto y el arca del pacto, igualmente la gloria de Jehová se manifestó. Una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Igualmente, el día de la dedicación del templo de Jerusalén, tan pronto como el sacerdote llevó el arca del testimonio al lugar santísimo, la nube llenó la casa de Jehová. De esa manera, el Dios Salvador expresó su aprobación y su presencia real entre su pueblo. Cuando la nube de gloria brilló alrededor de Jesús en la montaña alta, el Padre estaba demostrando su aprobación de la persona y la obra de su Hijo. También mostró que mediante Cristo estaba presente en la tierra entre su pueblo, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora declara Pedro en este texto: vi que esas cosas sucedieron, no para jactarse, sino para demostrar la autoridad que tenía para hablar de parte de Cristo. A diferencia de los propagadores de ideas inventadas, él no estaba inventando, había sido un testigo ocular, estaba presente. Pedro fue además un testigo auricular, escuchó, vio la gloria, pero también escuchó la voz. En dos ocasiones diferentes durante el ministerio de Cristo, la voz del Padre se presentó. Se escuchó una vez en el bautismo por Juan el Bautista, cuando lo ungió para su trabajo como Salvador: este es mi Hijo en el cual tengo complacencia, se escuchó. Y lo mismo pasó en el monte alto en el norte, frente a los 3 discípulos aterrados, y probablemente pensamos, 2 grandes profetas del Antiguo Testamento, Moisés y Elías. La gloria y la voz proclamaron del amor del Padre, su aprobación, su complacencia, y fortalecieron inmensamente a Cristo y a esos discípulos en su determinación de ir a la cruz por la humanidad. A Cristo en su fortaleza, a los apóstoles para ayudarles a entender. También se fortaleció la seguridad de todos aquellos testigos oculares, especialmente Juan, Jacobo y Pedro. La fe de los discípulos en Cristo algunas veces tambaleaba, como la nuestra. El pesebre, la cruz, el bautismo, la cruz prometen el Cristo victorioso, pero es por la fe, no por la vista para nosotros hoy en día. Sin embargo, en aquel día, Pedro sí vio y huyó. Nunca lo pudo olvidar. Y tampoco quería que sus amigos y sus oyentes lo olvidaran. Quiere que crezcan en la certeza de lo que creen. Jesús es verdaderamente quien dice ser. En realidad hizo lo que dijo que iba a hacer. Realmente da lo que dijo que iba a dar. Cada uno de ustedes es testigo de su experiencia de salvación que nadie puede negar. Esa seguramente ha impactado su vida. Pueden recordar cómo impactó su vida. Ese testimonio de convicción propia es la que debes de contar al compartir tu fe para fortalecer a los creyentes y ganar a los que todavía no han creído. Tu testimonio personal
es un instrumento poderoso para compartir la fe porque ha marcado tu vida. Esa ha sido tu experiencia. Eso no se puede negar de cómo impactó tu vida. Cuéntalo, úsalo. Gracias, Padre, por esa experiencia de salvación que hemos tenido. No tuvimos una experiencia como la de Pedro, pero sí tuvimos una experiencia en donde reconocimos nuestra necesidad de ti, cuando por gracia, por medio de la fe, creímos en Cristo Jesús y recibimos todo aquello que Jesús ganó para nosotros en la cruz del Calvario. El perdón, la salvación y la vida eterna. Permítenos, Señor, siempre recordar esa experiencia, no olvidarla y compartirla con convicción para que tú lo uses en las vidas de aquellos que están a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Nuestra próxima transmisión virtual será mañana miércoles 28 de mayo a las 19:30. A esa misma hora, 7:30 de la tarde o de la noche, tendremos nuestro servicio presencial entre semana en el auditorio de Torrefuerte. Habrá ministerio infantil para niños de 5 a 11 años de edad y seguimos con nuestra serie Conquistando Fronteras, basado en el libro de Josué. El tema de mañana es Derribando Fortalezas. Vamos a tener un invitado. También mañana en la mañana a las 9:30, recuerden, damas, el evento de Puertas Abiertas, corazón a corazón, con el tema Buenas Decisiones, con la invitada Liz Márquez a las 9:30. Todas están invitadas ahí en el auditorio de Torrefuerte. Varones, no olviden que este próximo sábado a las 18:30, 6:30 de la tarde, también tienen su evento para varones y todos están invitados y ambos eventos son gratuitos. Les esperamos. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Cuídense mucho como siempre y que tengan un muy excelente día. Nos vemos.